COVID, justamente va a haber una transición hacia la nueva normalidad. Gracias por la grabación. Ya, y la idea justamente vamos a ver los desarrollos tecnológicos que pretenden predecir y detectar el comportamiento de los ciudadanos gracias a esta nueva normalidad. Nos acompaña también Jean-Michel Claverat. Él también es profesor de aquí de la universidad en la carrera de Ingeniería en Electrónica y Automatización. Es PhD en Ingeniería y Producción Industrial con interés en vehículos eléctricos. Y de igual manera nos va a acompañar sobre el tema de cómo a través del confinamiento que ha habido en las casas, el servicio eléctrico se ha visto bastante soportado debido a la demanda que existe. Entonces nos va a hablar justamente de cómo tecnologías como la inteligencia artificial nos pueden ayudar también a gestionar el sistema eléctrico. Y como moderador va a estar Mario González. Él es también profesor de la carrera de Ingeniería de Software, investigador de la universidad. Así que por favor démosle la bienvenida a este selecto panel y a nuestro moderador Mario González. Buenos días. Sí, muchas gracias, Marco. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por presentar los temas. Como Marco ha mencionado ya, son temas variados los que vamos a presentar los que van a presentar nuestros panelistas. Y son temas de divulgación, ¿no? Queremos hacerlo a nivel de divulgación, no queremos entrar en la parte técnica, ¿no? Más allá de que la inteligencia artificial hoy en día está ganando mucho en explicabilidad, ya no es esa caja negra que se entendía hace unos años. Los temas los queremos presentar a nivel de divulgación y sobre todo, pues, con respecto a este tema, ¿no? Que nos tiene confinados ahora. Entonces, vamos a empezar con el profesor Carlos Muñoz. Carlos. Ok, sí, muy buenos días con todos nuevamente. Bueno, vamos a empezar un poco de estos temas de inteligencia artificial, básicamente, ¿no? Entonces yo les voy a hablar justamente lo que tiene que ver con el deep learning que ha explotado una de las empresas de Google, como es DeepMind, ¿no? Pero bueno, para entrar un poco a este tema de la inteligencia artificial, vamos a dar algunos conceptos breves, ¿no? Justamente, ¿qué es esto de la inteligencia artificial que se ha venido hablando tanto? Lo que se intenta es que las máquinas aprendan, ¿no? De alguna manera esto no es literal, pues esto todavía no pasa, esperemos que no pase, pero a lo que se refiere es que justamente se trata de que las máquinas aprendan vía repeticiones de comportamientos, ¿no? Y de alguna manera ellos siguen guardando sus datos en sus bases de datos y así en la siguiente vez que necesiten hacer alguna acción, ya predicen qué hacerlo, ¿no? Básicamente eso de la inteligencia artificial. Y dentro de esta inteligencia artificial, pues, existen unas técnicas estadísticas a las que se les denomina Machine Learning de manera más específica. A su vez, en este Machine Learning hay unas técnicas que tratan de simular el sistema nervioso humano. Entonces, entre los científicos han podido ver que la forma que se maneja el cerebro humano tiene una capacidad súper grande de procesamiento. Y entonces eso lo han llamado redes neuronales. Y es así que ahora en estas redes neuronales se llegó a técnicas mucho más específicas, más complejas, a las que les denominaron Deep Learning. Y eso es justamente lo que yo les voy a hablar, ¿no? Perdón. ¿Qué hacemos con el Deep Learning? ¿Qué hacen los científicos específicamente? Trabajan con Big Data. ¿Pero qué es eso de Big Data que ahora se ha hablado tanto? También les voy a dar un concepto breve solo para la divulgación. Y es justamente que es el procesamiento de gran cantidad de información, de millones y millones de datos generados por todo el mundo, por todas las personas en diferentes redes sociales, internet, en fin, ¿no? Entonces, de tal manera que al tener gran cantidad de datos y un procesamiento muy, muy rápido en estos momentos, se puede generar pronósticos, ¿no? Y es justamente que en estos momentos en los que nos encontramos con el confinamiento, como se había indicado, hay gran cantidad de datos referentes a infecciones, a síntomas, lastimosamente a decesos que se han venido acumulando en todo el mundo y lo que la ciencia trata de aprovechar de los mismos para tener varias soluciones, ¿no? Entonces, en eso ha entrado la empresa Google
corporación Google que todos ya conocemos, y ha formado otra empresa que es DeepMind, por ejemplo, y que ellos han utilizado estas técnicas Machine Learning para predecir la estructura de las proteínas del COVID-19, ¿no? Han entrado hasta el ADN máximo con todo su procesamiento y los datos que se tiene, y han logrado predecir. Entonces, esto normalmente se espera a que salga una revista científica para ser publicado, pero en la urgencia que estamos, pues lo han hecho libre, ¿no? Todo este conocimiento lo han hecho libre justamente para que la comunidad científica. Por otro lado, podemos hablar también de otras técnicas al que los científicos lo han denominado modelo suavizado exponencial simple. Las palabras suenan bastante técnicas, pero en realidad lo que quieren hacer es aprovechar ya no millones y millones de datos, sino tratar de comparar patrones específicos que ellos ya tienen almacenados con cientos y miles únicamente de datos para poder, por ejemplo, pronosticar la propagación y evolución del virus, ¿no? Pero ¿cómo lo están haciendo? Pues justamente con este modelado suavizado simple, ¿no? Que tratan de ver otra forma, porque lastimosamente algunos gobiernos no exponen toda su información y no ha llegado a tenerse millones y millones de datos. Pero y así lo hizo, ¿no? Utilizando este modelado simple, una empresa canadiense que 9 días antes pudo predecir el número de contagios a nivel mundial antes que la OMS lo indicara, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacó toda esa gran información? Pues sacándole de noticias, de seguimiento de enfermedades, de datos de aerolíneas en distintos idiomas. Entonces metió a su procesamiento técnico y logró predecir, ¿no? 9 días antes. Ok, pero algo súper importante que debemos mencionar en esto de la inteligencia artificial es que depende mucho de la calidad de datos. Eso es súper importante. Y de tal manera que incluso hay técnicas de Machine Learning que ahora están ayudando a predecir las fake news, las noticias falsas, ¿no? Bueno, ese es otro tema, pero sin embargo, también se necesita eso para poder tener datos de calidad. Una otra técnica que adicionalmente puedo comentarles, justamente con Deep Learning, es que ha ayudado de la gran cantidad de datos, por un lado también, ha podido sacar un diagnóstico de este virus, usando radiografías de pecho, imagínense, ¿no? Pudiendo escanear gran cantidad de radiografías de pecho, ha logrado tener alertas tempranas a pacientes, incluso antes que las pruebas médicas. Esta ha sido otra de las técnicas que se ha logrado recuperar. Y de igual manera, este modelo todavía está en bastante análisis, porque no existen millones y millones de radiografías de pecho a nivel mundial, pero se sigue trabajando en mejorar el modelo. Entonces, un poco para finalizar las técnicas que yo les estoy indicando a manera de divulgación, como dijimos al inicio, podemos decir que esta gran cantidad de acumulación de datos debemos aprovecharlo conjuntamente, con todas las técnicas de inteligencia artificial posibles para justamente tomar decisiones, planificar estrategias, obviamente tratando de obtener datos válidos para hacer la lucha al virus que nos acecha, ¿no? Entonces, esto es lo que les puedo yo comentar sobre mi exposición, y pasamos con mi siguiente compañero docente. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Ahora el profesor Eddie Armas nos va a comentar acerca del tema que nos tiene preparado. Eddie. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo están todos? Buenas. Un saludo. Quisiera compartir con ustedes una presentación. Por favor, me van confirmando si es que la pueden visualizar. Sí, la podemos ver. Sí. Genial. Comencemos entonces. Esta pandemia del COVID-19, pues realmente ha enfatizado un problema de salud
importantísimo, pero que no es nuevo, no es que recién en este año aparece. Hay desde hace varias épocas antiguas incluso, existen registros de insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Ya tenemos registros de siglos incluso anteriores que demuestran ya el tratamiento, la existencia a este problema de salud relacionado con la insuficiencia respiratoria, pero el COVID-19 lo que ha hecho es, pues, prácticamente agudizar, ¿no?, este problema. Agudizarlo, ¿por qué? Porque, en el tema que vamos a tratar el día de hoy de los respiradores artificiales, pues, hay que tomar en cuenta, que es un proceso complejo. Este es un proceso complejo. Porque intervienen un sinnúmero de variables, desde el comportamiento de nuestro sistema muscular, y todos los sistemas de nuestro cuerpo humano que intervienen, la cantidad de componentes gaseosos que también están relacionados, el dióxido de carbono, el oxígeno, el nitrógeno, son un ejemplo de los diversos tipos de gases que intervienen en el proceso respiratorio, así como el volumen de aire que ingresa a los pulmones. Aquí podemos ver en estas gráficas, pues simplemente una forma de expresar mejor lo que acabo de decir. Los diferentes parámetros que comienzan a aparecer en este proceso. Digamos que en una respiración normal, pues nosotros tenemos un comportamiento oscilante del proceso respiratorio. Es lo que se llama un tidal volume, ¿sí? Lo que podemos ver aquí en la parte central. Pero este proceso nosotros lo podemos incluso adaptar o ir modificando de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, cuando realizamos una inspiración profunda, vemos cómo esta forma va alargándose, va creciendo, y lo mismo cuando hacemos una expiración prolongada. A todo esto es a lo que se le llama la capacidad total del pulmón para ejercer su trabajo. Pero como ayuda a este proceso respiratorio, pues es que han aparecido diferentes sistemas de ventilación mecánica. Como acabo de comentarles hace un momento, no es que sea un proceso reciente. Al contrario, esto es algo que ya tiene mucho tiempo de estudio, de análisis, de desarrollo, y los respiradores mecánicos tienen mucho tiempo de desarrollo, desde dispositivos tan, digámoslo así, rudimentarios en si lo vemos desde este punto de vista actual. Ahora ya comenzamos a ver dispositivos más mecanizados, ¿no? Incluso ya con componentes electrónicos, pero fijémonos un poco en estos gráficos que están en la presentación. Del lado izquierdo al lado derecho, pues la cantidad de componentes electrónicos ha ido aumentando. ¿Por qué? Porque se deben tomar en cuenta muchas variables adicionales más a las que mencioné hace un momento, a la cantidad de gases, al, al volumen de aire que ingresa o que sale del pulmón, a los procesos fisiológicos propios del cuerpo humano, etcétera. Pero hoy en día, en la época actual, hablamos ya de respiradores modernos, respiradores computarizados que tienen gran cantidad de componentes electrónicos que monitorizan mediante sensores todo el comportamiento del paciente y obviamente el proceso respiratorio. Este es un ejemplo de un
respirador moderno. Y como podemos ver en la imagen, pues se muestra una gran cantidad de parámetros que comienzan a aparecer aquí. Quiero simplemente mostrarles a ustedes cómo se ve en realidad en un hospital este proceso, ¿no? Digamos, estamos ahorita como con el rol de un enfermero, ¿sí? Que vamos a conectar a un paciente con insuficiencia respiratoria, pues a un aparato que le permita la subsistencia. Fíjense la cantidad de parámetros que comienzan a aparecer aquí y que deben ser controlados por el enfermero, por el doctor responsable. Parámetros incluso que tienen que ver con los datos propios del paciente, como la edad, el sexo, los signos vitales que presenta ese momento, etcétera. Entonces, hay una preconfiguración inicial de estos aparatos para que puedan entrar en funcionamiento de manera correcta. Se han dado muchos casos en los que por una mala configuración de los mismos, pues hay eventos desastrosos, ¿no? Con los pacientes. Pero bueno, hay que tomar en cuenta ya una gran cantidad de parámetros que básicamente una persona común y corriente, pues se le va a escapar de las manos esta cantidad de parámetros. Como vemos aquí, el comportamiento normal de los pulmones al momento de realizar la inhalación o exhalación. Lo que permite este tipo de dispositivos es evidenciar el proceso respiratorio que generalmente está dado por 3 etapas. Lo que se llama la insuflación o es cuando el aire comienza a ingresar a los pulmones del paciente, comienza a llenar los pulmones del paciente con aire. Esa sería la primera parte. El segundo proceso, que también se le conoce con el nombre técnico de meseta, que es cuando ya todo el volumen posible de aire ha entrado a los pulmones del paciente. Y el tercer proceso es la expiración, es decir, cuando desalojamos todo el gas contenido dentro de los pulmones. ¿Cuál es la función aquí de los respiradores? Pues mantener el balance adecuado entre la cantidad de dióxido de carbono que sale de los pulmones y la concentración de oxígeno que ingresa a los pulmones. Esa es la función, una de las funciones vitales de un ventilador mecánico. Y obviamente está el tema de monitoreo, pues como lo estamos viendo aquí en la pantalla. Se necesita monitorear un sinnúmero de parámetros. Y los respiradores mecánicos, pues son los que brindan este momento el soporte vital al paciente. Por eso es que este momento son tan cotizados hoy en día, porque realmente permiten sostener la vida de un paciente dándole una respiración asistida para poder ingresar oxígeno a sus pulmones y desalojar el dióxido de carbono de los mismos. Entonces, tomando en cuenta esta complejidad que acabamos de ver, pues aparecen un sinnúmero de variables, como se ha tratado de resumir en esta tabla. Porque, ¿qué pasa si la presión en las arterias del paciente varía? ¿Qué pasa si se detecta una descompensación en el flujo de aire que entra y sale de los mismos? ¿Qué pasa si alguno de los signos vitales del paciente comienza a cambiar? Entonces, todo eso se comienza a complicar. Tenemos un sinnúmero de parámetros a medir y esto es muy susceptible a la falla humana. Es así como comienza a aparecer la importancia del aprendizaje de máquina en estos
dispositivos de última generación, en estos respiradores de última generación. Y principalmente de todas las técnicas de Machine Learning que hay disponibles, pues uno de los algoritmos más importantes para este trabajo está en los árboles de decisión. ¿Sí? Este es un aprendizaje supervisado que lo que permite o lo que pretende es clasificar, ordenar de acuerdo al comportamiento del paciente, pues la cantidad de flujo de aire que debe ser proporcionado al mismo. Estos árboles de decisión, pues al comenzar a interactuar con las diferentes variables, permiten, incluso sin la intervención, sin la necesidad de que una persona, de que un asistente de salud, un enfermero esté ahí las 24 horas del día monitoreando el ventilador mecánico, le da autosuficiencia a este tipo de dispositivos. Pero, ¿qué hay atrás de todo esto? Pues la implementación del aprendizaje supervisado a través del algoritmo de árboles de decisión. Entonces, como conclusión, simplemente decir que este es un proceso complejo, pero que se lo puede o que se lo lleva hoy en día echando mano de la técnica de aprendizaje de máquina llamada el aprendizaje supervisado con el uso de árboles de decisión. Esto es todo lo que hay atrás de un respirador artificial. Así es como funciona y así es como lo comenzamos a comprender. Gracias, Mario. Eso es lo que quería compartir Muchas con gracias, ustedes. Eddie. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Eddie. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Bueno, muy buenos días. Gracias a los organizadores de este evento virtual. Un saludo para todos por también brindarme la oportunidad de estar con ustedes. Yo quisiera compartir mi pantalla para poder iniciar un poquito una discusión acerca de cómo utilizar algunas estrategias para el desconfinamiento social. Yo creo que todos ven mi pantalla. ¿Me pudiesen por lo menos Sí, está muy bien. confirmar? Sí, muchas gracias. Bien. Yo deseo comenzar con indicarles que el confinamiento mundial a causa del COVID-19 ve una transición hacia la normalización de las actividades de los ciudadanos. Como lo hemos podido ver, ya se están flexibilizando ciertos mecanismos, ciertos rubros económicos, de manera de que podamos regresar a nuestras vidas cotidianas. Cada país prevé sus estrategias para garantizar el distanciamiento social. Y mi interés es un poco presentar varios casos de desarrollo tecnológico que pretenden mejorar el comportamiento de los ciudadanos con relación a las exposiciones constantes que tienen a partir de ciudadanos contaminados. Entonces, ¿qué estrategias vamos a utilizar para esto? ¿Qué desarrollos tecnológicos están surgiendo? De manera de que se puedan apoyar un poco en técnicas de inteligencia artificial y garantizar de que los ciudadanos puedan ir a realizar sus labores cotidianas, ¿no? Para ello voy a iniciar mostrando un poco lo que sería un proyecto que data de los años 2015. Es un proyecto denominado Spencer. Fue una solución en la cual se trató de estudiar la interacción social. La interacción social a través de diferentes grupos, a través de diferentes ciudadanos que se trasladan por diferentes regiones. En este caso, la experimentación se realizó en un aeropuerto, el aeropuerto de los Países Bajos, Schiphol, y donde Spencer es un proyecto que permitió realizar una interacción social, y se define la interacción social como un hecho o una evidencia de comunicación e interacciones entre grupos de personas. Entonces, en el ejemplo podemos observar, en la parte central del ejemplo, podemos observar que existe un robot, un pequeño robot con ciertas interfaces que están asociadas a ofrecer servicio a los ciudadanos que se trasladan en un aeropuerto, pero detrás de todo eso lo que se está creando es un mapa del ángulo de visión de ese robot, el cual permite, ¿verdad?, observar el comportamiento de los individuos.
sea el desplazamiento, sea la cercanía, pero también puede identificar cuáles son los grupos de personas. Las personas que se encuentran juntas, las personas que tienen una interacción, las personas que hablan. Y dentro de la interacción social lo que se quiere buscar también es quién tiene el liderazgo dentro de ese grupo. Pero cada uno de los usuarios está identificado a través de una numeración, una codificación, como la podemos ver acá, sí preservando la privacidad de los ciudadanos. Entonces, a partir de las interacciones de cada individuo, se puede determinar si se encuentra solo o en grupo, y de acuerdo a un patrón de acciones, se puede predecir ciertos comportamientos. Bien, esta solución evidentemente tiene un reto tecnológico que es a través de un robot que utiliza toda una serie de ingenierías inteligentes y de sistemas que permiten predecir comportamientos. Evidentemente tenemos una gran dificultad, es la producción de robots y no podemos tener un dispositivo a nivel mundial. Tendríamos que masificar la entrega de estos dispositivos y sería prácticamente inviable. Otra de las posibilidades que tenemos es a través de lo que sería la detección de objetos y con ello la detección de las personas, que es un mecanismo para poder identificar, predecir la cercanía entre personas. Esta solución llamada YOLO lo que utiliza es el uso de redes neuronales para el reconocimiento y estudio de los usuarios y su trayectoria. No obstante, al igual que Spencer, necesita de instalar una serie de sensores masivos de adquisición de datos y esto resulta completamente inviable. Entonces, mi inquietud y mi pregunta es cómo hacer para identificar a los usuarios e informarlos acerca de posibles contactos contaminados. Esa era una de las grandes motivaciones que tuve hace algunos meses para saber de qué forma el uso de las tecnologías pudiesen apoyar a este gran problema, ¿verdad? Entonces, caemos en una noción de rastreo de contactos. Un rastreo de contactos que no es más que un proceso de localizar personas que pueden haber estado expuestas a una enfermedad infecciosa, como es el COVID-19, después de que alguien ha dado positivo. Entonces, la cercanía entre personas puede ser un gran problema y tenemos que alertar al ciudadano de alguna manera de que estuvo cercano a cierta persona que ha dado positivo en los tests. De manera de que esa persona que ha sido informada que estuvo una cercanía constante o una cercanía en algún momento con una persona que ha dado positivo en un test, pueda tomar las medidas necesarias del punto de vista individual para responder con seriedad, responsabilidad hacia un problema social. ¿Qué quiere decir? Que los ciudadanos expuestos pueden aislarse, autoaislarse como un mecanismo de prevención y de protección a los demás ciudadanos. Entonces, el rastreo manual de contactos tiene limitaciones, tanto en términos de escala como precisión. Existen varias soluciones que lo que hacen es que permiten que el usuario se registre y el usuario constantemente tenga que dar cierta información con respecto a sus datos personales, pero eso no genera una confianza de la privacidad con respecto a las informaciones que podamos difundir a nivel de Internet. Entonces, el rastreo de contactos basado en tecnologías puede ser una solución, puede complementar los esfuerzos manuales al ofrecer un rastreo de contactos mucho más rápidos, escalable, anónimo, que permita ser utilizado en lugares públicos. Entonces, es a partir de eso que me intereso un poco en presentar ciertas soluciones, ciertos proyectos, con los cuales existe una iniciativa, un proyecto europeo, pan-europeo, que es un esfuerzo que busca interrumpir los nuevos canales de contaminación del COVID al informar a las personas potencialmente expuestas. Esta iniciativa tiene como pilares fundamentales, como lo he dicho, la fabricación de estándares y servicios con un enfoque orientado a la preservación de la privacidad. Y tal como se ve en la imagen que ustedes ven acá, las soluciones se basan en la medición de la proximidad de los usuarios. Nosotros tenemos a nivel público, ese proyecto está disponible para cualquier ciudadano y lo pueden manipular a diferentes capas en las cuales a través de aplicaciones para dispositivos móviles, smartphones, y podemos ir a través de servicios de salud y políticas para crear framework de servicios nacionales de salud, pero también tenemos una capa mucho más baja que sería la capa de protección de datos y de protocolos de comunicación y de protocolos para la cercanía, para detectar la cercanía de los usuarios. Entonces, basado en este proyecto europeo, me he centrado un poco en seguir revisando qué existe y qué soluciones han propuesto.
Y en este contexto, el Instituto Nacional de Investigación en Informática y Automática, el INRIA, que es un centro de investigación francés público especializado en lo que sería ciencias de la computación y teorías de control y matemáticas aplicadas, propone un proyecto en conjunto con Alemania denominado ROBER. ROBER es el estado actual de una arquitectura técnica para una aplicación de seguimiento de contactos respetuosa con valores europeos. ¿Qué quiere decir esto? El principio del protocolo es usar la tecnología Bluetooth, en la cual un usuario se registra, Alice, se registra a una aplicación y esa aplicación lo que hace es generar seudónimos. Y esos seudónimos en ningún caso van a tomar datos GSM, datos del dispositivo, o datos de geolocalización de los usuarios. La aplicación tampoco es una aplicación de vigilancia. En ningún caso puede obtener una lista de personas contaminadas. La única información que se puede obtener a través del dispositivo y el uso de la red Bluetooth es si se encontró un ciudadano, el portador del dispositivo, si se encontró a proximidad de otro dispositivo móvil de una persona que ha sido declarada contaminada por el COVID, sin saber quién ha sido esta persona. Entonces, en este caso, la solución garantiza la privacidad en el tracking o el traceo de los ciudadanos, pero también da la privacidad. Entonces, tenemos una solución de garantizar la proximidad en ciudadanos, pero garantizando la privacidad. En ningún momento este tipo de aplicaciones es usada para delatar a una persona contaminada, en ningún momento es para realizar un seguimiento. Es una solución que para el ciudadano no es obligatoria. Es solo una alternativa personal que permita contribuir con el desconfinamiento social y la responsabilidad, tanto individual como colectiva, de informar y estar informado acerca de las cercanías de usuario con relación a casos confirmados. Esto lo podemos utilizar en un contexto nacional como en un contexto industrial dentro de una organización. Todo esto debería garantizar el anonimato, ¿no? Entonces, lo que tenemos es lo siguiente, un caso, por ejemplo, Alice, que ha instalado la aplicación, es diagnosticada positivo a través del COVID-19. Entonces, ella lo que hace es notificar cuál es la lista de contactos a los cuales se ha acercado. ¿Y qué quiere decir? Que cuando se detecta una aplicación Bluetooth que tiene el mismo servicio, lo que hace es capturar y hacer una conexión entre los diferentes identificativos o pseudonónimos, de manera de que se puedan hacer la correspondencia entre las personas que han estado cerca. Entonces, cada ciudadano puede consultar a través de su móvil para saber si se ha encontrado en una situación expuesta a un riesgo potencial de contaminación, dado que una persona ha sido contaminada. ¿Bien? Entonces, a través de este tipo de soluciones podemos participar de manera masiva, podemos contribuir de forma individual en la notificación de informaciones, pero garantizando de que la información sea lo más anónima, lo más confidencial. Ahora, en el contexto americano, la Facultad de Medicina de la Universidad de California también ha creado una solución muy similar, pero es un rastreo de contactos a través de lo que serían los códigos QR. Esta solución lo que permite es escanear un código QR cuando uno ingresa a un lugar público. Esto permite registrar una entrada diaria y privada a lugares donde han estado un usuario. Cuando alguien usa el servicio y da positivo en las pruebas de COVID-19, puede compartir su historial de códigos QR con un servidor central y donde existen diferentes usuarios conectados y los usuarios podrían consultar constantemente si hay un cruce de códigos QR donde una persona ha estado infectada. Esto nos permite, de esta manera, se puede alertar lo más rápidamente a los usuarios que tomen acciones inherentes al caso. Y evidentemente este servicio, a través del manejo de códigos QR, nosotros no vamos a identificar cuál es el dispositivo, sino solamente vamos a compartir una lista de códigos QR y vamos a hacer una posible interconexiones entre las personas contaminadas. Estas soluciones nos van a permitir a nosotros informar acerca de cuando nosotros tenemos un caso confirmado, un caso positivo confirmado con el COVID-19. Pero ahora, ¿qué sucede en el momento de que todavía algunos casos,
las personas infectadas por el COVID-19 pueden tardar hasta 5 días en comenzar a mostrar síntomas. Y puede ser luego de una semana que pueden ser diagnosticados con el virus. Entonces, en este sentido, existen los anillos inteligentes que permiten identificar infecciones por COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? El Instituto de Rockefeller de Neurociencia, adscrito a una universidad americana, Universidad West de Virginia, está utilizando estos anillos inteligentes propuestos por la empresa Orange, de manera de que se puedan conectar a través de servicios y aplicaciones inteligentes en el teléfono móvil, pero el objetivo es que este anillo pueda monitorear personas con respecto a sus signos vitales en tempranas etapas de un proceso de contaminación. Más aún si la persona no sabe que está contaminada. Entonces, lo que pasa con este dispositivo es que durante el tiempo previo a la notificación de una persona que ha sido contaminada por el COVID, antes de que tenga sus síntomas, se podría seguir propagando la enfermedad, evidentemente, a nuevas personas sin darte cuenta que ellos mismos están enfermos, las personas, ¿no? Entonces, lo que se desea es que los sensores incorporados al anillo registren y analicen de forma inteligente respuestas fisiológicas que tienen que ver con la temperatura corporal, la calidad del sueño, las variaciones de frecuencia en el pulso y ritmo cardíaco. De esta manera se puede predecir de forma inteligente y a través de un sistema automático que analice constantemente las métricas de salud utilizando algoritmos diseñados para esta función. Este sería uno de los mecanismos que pudiésemos también incorporar a nivel mundial para poder tratar de ver las variaciones entre lo que serían respuestas fisiológicas del individuo con una potencial o posible contaminación. Desde el punto de vista individual o local, también yo quisiera mostrarles otra tecnología que está siendo utilizada, que deriva del Google Glass, prácticamente, en el cual se utilizan sensores y cámaras térmicas para que una serie de vigilantes o una serie de personas puedan hacer su trabajo con respecto al desplazamiento de ciertas personas que quieren ingresar a espacios públicos o privados. ¿Qué quiere decir esto? Instituciones de orden público, organizaciones, cualquier empresa, que pueda tener la posibilidad de que un usuario pueda colocarse ciertos dispositivos en el cual tiene incorporado una cámara térmica, un sistema automatizado, y ese sistema automatizado le permite a través de realidad aumentada observar cuál es el grado de temperatura promedio que debe tener un ciudadano o una persona que intenta ingresar a un sitio o se desplaza por cierto lugar. Y entonces a través de eso podemos alertar. Actualmente muchas de las soluciones que utilizan los usuarios es utilizar una cámara térmica, pero el usuario la tiene en su mano. Y en ese momento, cuando hay un desplazamiento masivo de personas, no se puede detectar a tiempo. Tendría que acercarse completamente para poder detectar el grado de temperatura de uno de los ciudadanos. Entonces, en conclusión, existe tanto a nivel masivo como a nivel de la organización diferentes estrategias y también estrategias a nivel personal, a nivel individual, que permitan informar las posibles cercanías entre personas contaminadas, y eso sería una de las garantías que pudiésemos tener o otra de las seguridades que pudiésemos tener, de manera de que si tenemos estos casos y tenemos que vivir con este virus a partir de este momento, donde hay casos donde se prevé un aumento nuevamente de la contaminación en el caso de que países que tienen otoño, una sesión de otoño, entonces nosotros tenemos que ya tomar estrategias para buscar de cómo los dispositivos personales, o sea, los dispositivos móviles que masivamente los tienen los usuarios, o toda otra serie de dispositivos puedan apoyar el proceso de comunicación, de información, de potenciales cruces de personas que se encuentran en áreas donde hay pacientes o individuos detectados a través de lo que sería el COVID-19. Entonces yo les dejo prácticamente con mi presentación un abreboca de todas las tecnologías y todo el potencial de lo que podemos hacer, mezclando dispositivos de interacción y mezclando también la inteligencia artificial. Yo les agradezco por su atención y bueno, le paso el control a Mario González. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Pasamos a nuestro último expositor, Jean-Michel, profesor de Electrónica y Automatización de la UDLA. Buenos días, Jean-Michel.
Buenos días con todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Así como dijeron, soy de la carrera de electrónica y automatización, pero justamente estamos trabajando un proyecto conjunto con Mario y unos alumnos también de la carrera de software. Entonces, es como un proyecto multidisciplinario que también abarca un poco de estas cuestiones. Bueno, entonces voy a empezar la presentación, que lo mío es, digamos, un poco diferentes esas técnicas que estamos viendo, pero es en la parte eléctrica, es decir, por qué nosotros necesitamos justamente métodos como Machine Learning, Deep Learning, para la parte de la red eléctrica, justamente ahora más, digamos, en estos tiempos del COVID, justamente, o COVID, o pueden ser cualquier otro tipo de situaciones que pueden ocurrir en la red eléctrica. Entonces, bueno, o sea, hasta aquí muchas veces, o sea, con lo del COVID hemos estado todos aislados y ha habido bastantes cambios en diferentes cuestiones tecnológicas. Bueno, sobre todo se ha hablado bastante de los cambios en Internet, que se necesita justamente mayores anchos de banda, las plataformas de trabajo, plataformas de televisión, justamente para que la gente se quede dentro de los hogares. Y ha habido cambios, bueno, en otros aspectos, pero se ha hablado mucho menos en el aspecto de la red eléctrica, digamos, y qué es lo que puede pasar con la red eléctrica y justamente por qué es tan necesario justamente ahora más de esos métodos de predicción. Bueno, entonces para empezar, no voy a meterme mucho en detalles técnicos sobre la red eléctrica. Lo que hay que saber es que justamente siempre tiene que haber un ajuste de lo que es la generación eléctrica, es decir, lo que se produce de electricidad y el consumo, que es lo que o sea, se consume a nivel residencial, a nivel de la industria, y siempre debe haber justamente el ajuste de que sean iguales esas dos cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí donde van a intervenir justamente las cuestiones de predicción es que durante muchos años y ahora cada vez ya se habla menos de eso y ya prácticamente ya no se permite justamente que haya cortes eléctricos. Bueno, nosotros todavía en el país hay de vez en cuando cortes eléctricos que son cada vez más pequeños, no son largos, y en otros países ya es cada vez más intolerable, digamos, el hecho de que haya cortes. ¿A qué se debían justamente esos cortes que había bastante en el pasado? Es justamente cuando no se respetaban esas condiciones. Y con los avances de la tecnología, métodos predictivos, se ha podido justamente tratar de evitar ese tipo de inconvenientes. Entonces, acá lo que voy a decir es también que, bueno, otro aspecto más es que ha habido los avances también cada vez más de incremento de energía renovable, que son justamente energías que varían bastante en función de si hay sol, si hay viento, y esas son cuestiones que a veces no se puede saber. Entonces, eso genera algunos problemas en la red. Entonces, aquí lo que voy a mencionar es dónde interviene justamente estos métodos de predicción. La cuestión es que, bueno, a lo largo, digamos, de las partes de investigación, digamos, en la cuestión de proyecciones, de predicción de la energía eléctrica, han existido diferentes tipos de métodos, por ejemplo, que son los métodos autorregresivos, todo lo que son, por ejemplo, regresiones, ARMA, por ejemplo, que son métodos que hasta ahora se han ido utilizando, que han funcionado correctamente. La cuestión es que ahora digamos, ha habido algunos cambios a nivel eléctrico, que es, por ejemplo, cada vez se ha implementado más las cuestiones, por ejemplo, les voy a pasar un poquito también mi presentación, ¿cómo es? Las cuestiones de que cada vez hay más información disponible y esa información también se debe también a la cuestión eléctrica. Cada vez ingresa más información eléctrica, o sea, se tiene más base de datos sobre lo que consume la gente y se tiene también más a tiempo real. Entonces, justamente con eso, con esa información, es cada vez más apto para que se utilicen nuevas técnicas, por ejemplo, que han estado hablando de Machine Learning, como por ejemplo son el Super Vector Machine, redes neuronales, por decir, o árboles de regresión también. Y cada vez también lo que es más tendencia últimamente es esto del Deep Learning. Entonces, para explicarles un poco cómo se hacen las predicciones utilizando estos métodos se hacen dependiendo de los plazos. Entonces acá se habla de tres principales tipos de plazo, que son a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. Justamente el que más nos interesa es el corto plazo, perdón, porque el mediano y el largo muchas veces justamente para cuestiones de inversión, por ejemplo, de nuevas tecnologías. Entonces, aquí no sé si habían hablado un poquito también ya anteriormente sobre la cuestión de que son de las variables independientes o variables dependientes. Entonces, acá lo que nos interesa un poco tratar de predecir es justamente cómo va a ser el consumo eléctrico de las personas. Eso es lo que nosotros tenemos que alcanzar. Entonces, para aquello necesitamos analizar diferentes tipos de variables que nos van de alguna manera a crear cierta inteligencia para tratar de analizar cómo se van a comportar las personas y su consumo eléctrico. Entonces, para eso se analizan diferentes variables dependientes, como son, por ejemplo, el clima, o sea, es decir, por ejemplo, si hace más calor, pues tenemos tendencia a que,
vamos a aprender más del aire acondicionado, si hace frío vamos a aprender la calefacción y todas esas cuestiones toca prever también con las condiciones del tiempo. Un poco también tiene que ver con la cuestión de las horas de trabajo, y eso les voy a explicar por darles un ejemplo luego con una curva, y el uso de ciertos dispositivos. Es verdad, por ejemplo, cuando nosotros tenemos las industrias funcionando, pues obviamente va a haber cargas que son más importantes que cuando, por ejemplo, si las industrias están paradas. Entonces, para darles un poco algunas cuestiones de acá, les voy a presentar una curva. Bueno, aquí este tipo de datos a veces más difícil de obtenerlos en Ecuador. Este es de una empresa PJM que trabaja en parte de mercados eléctricos en Estados Unidos. Y esto es simplemente un análisis de lo que pasa aquí con el COVID. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven acá la curva en negro, es lo que normalmente tienen como predicción de un típico día en algún lado en Estados Unidos. Sí, bueno, más bien puede ser en todo Estados Unidos. Y la cuestión es que qué es lo que se observa acá y justamente por qué es que esa información tiene que ser rápidamente procesada y tratar de predecir de mejor manera, es que justamente hay algunos cambios acá con el comportamiento de las personas, obviamente con el confinamiento. Pues lo que se observa aquí es que normalmente en la curva en negro, normalmente la gente ya estaba mucho más despierta y aprendían sus dispositivos desde más temprano. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como la gente ya no tiene desplazamiento al trabajo, pues la gente a veces tiende a tender a despertarse más tarde y hay como el consumo eléctrico que se da más tarde. Luego se observa que otra cuestión es que que la parte eléctrica baja más, y al final del día lo que observamos es que también hay un bajón. ¿A qué se debe? Justamente a muchas veces a que hay algunos dispositivos que por ejemplo, la gente está encendiendo bastante, por ejemplo, iluminación en las empresas, que luego ya no van a estar utilizadas porque ya la gente está, por ejemplo, tendiendo más a trabajar desde casa, ¿sí? Y bueno, eso es lo que, por ejemplo, se puede observar de diferencia en el consumo, y esas son las cuestiones que, como les decía, esta nueva información tienen que meterse en los modelos de inteligencia artificial para que vuelvan a trabajarlas y obtener unas predicciones que son más correctas para evitar, como les digo, este tipo de problemas. Entonces, otro tipo de curva que, bueno, ha sido trabajada día tras día para justamente mejorar cómo pasan las predicciones. Y el problema es que lo que se han dado cuenta es que la tendencia de la demanda eléctrica cada vez baja más. O sea, por ejemplo, acá es de una empresa de Nueva York. Lo que se ve es que, por ejemplo, del 16 a 20 de marzo, donde empezó el confinamiento, lo que se observaba es que justamente ya había como una disminución de la carga eléctrica. Justamente es como decíamos, la gente se levanta más tarde, utiliza sus dispositivos más tarde. Y lo que se ve en la parte de la derecha es que ya pasados los días cada vez se observa que la gente tiende a utilizar menos de electricidad, y esto era como la curva, digamos, que estaba predecida. Digamos, entonces cada vez es que justamente hay que volver a introducir esos datos en nuestros métodos de Machine Learning para que justamente tratar de evitar estos apagones que les estoy mencionando. Entonces, lo que ocurre básicamente en los métodos de predicción. Hay otra cuestión que hay que fijarse, es que, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, estamos ya próximos también a llegar en el verano. Entonces, acá la cuestión es que hay que tratar de modelar cómo va a ocurrir, por ejemplo, este cambio del uso del aire acondicionado, posiblemente si es que la gente sigue bastante aislada todavía en sus hogares. Para finalizar un poco, acá no me voy a meter mucho en detalle en estas empresas, pero esas son, por ejemplo, las más grandes empresas que se puede decir, por ejemplo, que están trabajando en la parte eléctrica con estos métodos, por ejemplo, de Machine Learning, Deep Learning. Por ejemplo, estas dos primeras, InnoWatts y AutoGrid, son empresas estadounidenses. Y esta de acá, Blue Wave, ahí es una empresa canadiense que bien su objetivo es trabajar en conjunto con las empresas eléctricas para predecir estos datos eléctricos, ¿sí? Entonces, hasta aquí llega mi presentación. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, Jean-Michel, por tu presentación. Entonces, con esto concluimos la ronda de nuestros panelistas. Si tuvieran alguna pregunta, les voy a permitir abrir el micrófono. Voy primero a empezar con una de las preguntas que nos ha hecho uno de los asistentes, y por la temática pues, va dirigida un poco al profesor Jorge Luis Pérez, ¿no? La pregunta es, en el contexto nacional, ¿qué alternativas tecnológicas crees que se puedan aplicar, tomando en cuenta las limitaciones que conocemos puedan tener países en Latinoamérica, ¿no? Bueno, muchas gracias por haberme cedido la palabra. Muy interesante la pregunta. En el contexto nacional, alternativas tecnológicas que yo visualizo es del lado de los ministerios. Se está generando una gran cantidad de datos, pero esos datos deberían ser abiertos, deberían estar públicos, de manera que nosotros pudiésemos tener como investigadores o cualquier persona que quisiera hacer algún procesamiento, trabajar con esa tecnología, trabajar con esa información, de manera de producir tecnología.
Existen varios avances y he observado a nivel nacional que existen mapas de calores por diferentes regiones, cantones, donde se observa la gran cantidad de contaminados. El detalle es que nosotros como ciudadanos no podemos dar nuestros datos porque las iniciativas que se han creado lo que nos permiten es, lo primero que dicen es regístrate en un formulario. Y el regístrate en un formulario introduce tu número de cédula, introduce tus datos personales. No da confianza que los usuarios puedan masivamente participar en esa responsabilidad individual colectiva que es informar a los ciudadanos. Yo no sé si actualmente mis vecinos están contaminados, pero yo lo pudiese bien saber a través de una aplicación que me permite informar, tener informado, tener esa información en la cual yo también pudiese transmitirme información. Evidentemente el acceso al hardware, el acceso a dispositivos es bastante costoso a nivel de Ecuador, dadas las limitaciones de importación. Y dadas todas esas restricciones, lo más ideal es proponer soluciones y aplicaciones dirigidas a los móviles que la mayoría de los ciudadanos cuentan. De manera que podamos reutilizar un dispositivo que existe a través de diferentes aplicaciones. Las aplicaciones tal cual como desarrollar un código QR donde a medida que vamos ingresando a cierta localidad, pudiésemos capturar ese código para después compartir toda nuestra lista de códigos QR de forma anónima, pudiese ser una alternativa. Esto también lo pudiésemos llevar a otro tipo de dispositivos, como por ejemplo, lo he visto a nivel de brazaletes, lo he visto a nivel de sensores más reducidos. Hay muchas personas que tienen sensores para el ritmo cardíaco o su actividad diaria, entonces pudiésemos recuperar, pero a través de aplicaciones sencillas, pero garantizando el anonimato. ¿Sí? Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Jorge, por tu respuesta. Si alguien tuviera una pregunta adicional, bueno, sí, vamos a publicar la charla luego en las redes sociales. Marco Galarce, director de la carrera, pues se encarga en las redes sociales. Creo que está... O bueno, cualquiera de los expositores, si nos quiere ayudar también, ¿cómo se manejarían los costos de implementación de nuevas tecnologías? Tema de normativa, no sé si John Michel tiene alguna idea de la normativa que rige en el país a nivel de energía, por ejemplo, para poder implementarla a nivel de energía en el país. A ver, digamos, el problema que yo hablaba a nivel general, digamos, de lo que está haciendo, sobre todo un poco en los países como de Europa, de Estados Unidos. El problema que se tiene todavía acá en Ecuador, que hay todavía una limitación para tratar de implementar esas medidas, es que todavía no se dispone de datos que son muy... no hay una gran cantidad de datos, por decir, ¿sí? Se han hecho en algunas zonas pilotos, por ejemplo, en algunas universidades se está, por ejemplo, midiendo a partir de medidores inteligentes, pero eso no se tiene a nivel del país. Entonces es un poco la limitación que existe. Y otro problema es que no hay ese tipo como de que los datos puedan llegar rápidamente hacia las empresas generadoras o de eléctricas. Lo que pasa es que las empresas todavía muchas veces se manejan con contadores que son manuales y entonces eso limita un poco, digamos. Entonces, claro, eso sí, hay que esperar un poco en el futuro que en Ecuador se puede existir como un poco mejor de tecnología para medición de datos eléctricos y luego se puede implementar ese tipo de tecnologías de Machine Learning, Deep Learning en la red eléctrica. Sí. Gracias. John Michel, otra pregunta para ti también. Tiene que ver con la cartera vencida sobre el pago de consumo eléctrico. ¿Cuál sería el modelo más adecuado para predecir consumo de energía eléctrica y su tendencia de pagos o de impagos? A ver, claro, lo de la tendencia de pago, eso no me queda claro. Ahora no sé si es a nivel de consumo o a nivel de... Déjame la pregunta, ¿cuál sería el modelo más adecuado para el caso de consumos de energía eléctrica y su tendencia de pagos? Sí, esa sí es una buena pregunta, eso es ya meterse un poco más también en la parte de eléctrica. Justamente acá no es que hay se puede llamar un mercado eléctrico, todo está centralizado a nivel del Estado. El Estado es como la única empresa que tiene todas las empresas distribuidoras de transmisión
y eso va directamente, digamos, a un pago de un consumidor. Lo que pasa en otros países es que existen diferentes mercados eléctricos, es decir, hay bastantes empresas públicas, privadas, que entran en un mercado eléctrico de competición y ofrecen diferentes tarifas, ofrecen diferentes servicios a las personas, como por ejemplo el servicio de la telefonía celular. Eso es lo que pasa. Eso de alguna manera permite ser más eficiente, pero como digo, para aquello también se necesita tecnologías que ya estén implementadas y que sean correctas. Como lo que digo, se necesita, por ejemplo, por lo menos tener medidores digitales, medidores en un futuro que sean digitales más inteligentes, cuestión que todavía no ocurre en el país. Todavía, si ustedes mismos se dan cuenta, aquí en Quito tenemos medidores que son manuales, donde llega cada vez la persona de la empresa eléctrica a medir el consumo, y entonces todavía eso no es eficiente. Pero como bien dice la pregunta, claro, en el futuro, si es que hay primero esa implementación de medidores digitales, se podría llegar tal vez a pensar en que se puede tener justamente estos los mercados eléctricos y tener diferentes tarifas y diferentes, justamente cada quien puede escoger el servicio que quiera, digamos. Sí, eso sería una buena alternativa para el futuro. La última pregunta también que nos han hecho es para ti y tiene que ver, ¿no? Tú has comentado acá técnicas de inteligencia artificial para predecir el consumo o la producción de energía. ¿Qué otras técnicas se utilizan o técnicas tradicionales, ¿no? Lógica difusa o qué técnicas se utilizan tradicionalmente, a ver, además. Sí, justo veo la pregunta acá. En realidad, no es que hay de momento una sola técnica de predicción. O sea, si ustedes buscan, por ejemplo, lo que cada empresa, digamos, en cada país utiliza o lo que, digamos, a nivel de investigación se está haciendo a nivel de técnicas de predicción, hay cualquier variedad. Yo, por ejemplo, es lo que les mencionaba, unas cuantas técnicas de Machine Learning, lo más utilizado, por ejemplo, es los árboles de decisión, estos métodos de SVM, Super Vector Machine, o cómo eran las redes neuronales. Entonces, obviamente, ustedes también van a encontrar justamente en algunos países, o pueden encontrar por empresas o investigadores que han utilizado, por ejemplo, lógica difusa, como mencionan. Eso es totalmente posible. Cada quien lo que hace es tratar de generar nuevos métodos y ver si es que, por ejemplo, ese método es más eficiente que el anterior. O sea, es decir, que si la predicción es más, ¿cómo se dice? Es más certera que otro método, por ejemplo. Entonces es un poco la competencia que existe en el tema de investigación, ver qué método es mejor para qué condiciones, porque obviamente en Ecuador otra condición que nosotros tenemos es que nosotros no tenemos, por ejemplo, el problema del clima como hay en Europa, que hay que prender aire acondicionado, que hay que prender calefacción, y entonces a veces un método puede ser más eficiente en un lugar que en otro, por decir. Entonces, realmente depende del lugar y habría que hacer diferentes pruebas para ver qué es lo mejor, pero hay diferentes métodos. Muchas gracias, Jean-Michel. De nada. Si alguien tuviera una pregunta adicional, de igual manera yo les voy a dejar mi contacto, les voy a dejar mi email acá por si tuvieran una duda adicional, puedan hacerme llegar por email y yo luego puedo redirigir, ¿no?, sus dudas a los diferentes expositores que nos acompañaron el día de hoy. Y bueno, agradecerles a los expositores por los diferentes temas que presentaron, que iban desde análisis de datos usando Machine Learning y Deep Learning, que nos presentó el profesor Carlos Muñoz, a respiradores artificiales y Machine Learning, principalmente pues técnicas de árboles de decisión que se utiliza en esta área que nos presentó el profesor Eddie Armas, distanciamiento social, los diferentes dispositivos y algoritmos de rastreo de contactos que pueden utilizarse, que nos presentó el profesor Jorge Luis Pérez, hasta el último tema que nos presentó el profesor Jean-Michel, que tenía que ver con la predicción de consumo y generación de electricidad, usando diferentes técnicas de Machine Learning, ¿no? Agradecer de nuevo a todos los expositores. Aquí tenemos una última pregunta que vamos a dar paso a esto. Entiendo que sería para Jorge Luis. Sí. Para el tema QR, aquí hay una pregunta de Galo Hernández, de acuerdo a su experiencia, aplicaciones nativas o híbridas. Entendería yo que esto tiene que ver con el sistema operativo, ¿no? Aplicaciones nativas en móviles o híbridas para manejar el tema del QR, el tema de los contactos, ¿no? Si vio Gomal, hay una diferencia entre lo que serían las aplicaciones nativas y híbridas. El objetivo es que podamos desarrollar una solución lo más rápido posible, pero que se instale en todo tipo de plataformas, en todo tipo de dispositivos móviles. Entonces podemos hablar de que posiblemente sean muy pocos los móviles de tipo Nokia que tengamos acá, pero la idea es que un solo desarrollo pueda ser instalado en diferentes tipos de tecnología móvil.
Entonces, en ese sentido, pudiésemos hacer aplicaciones híbridas, de manera de que la podamos garantizar en diferentes contextos, ¿sí? En las cuales pudiésemos capturar, evidentemente, la posibilidad de tener el lector de cámara y a partir del lector de cámara, un sistema de reconocimiento del código QR, ¿sí? Muchas gracias, Jorge. Una pregunta adicional. Eddie o Carlos, ustedes que han estado en contacto con la industria de software ecuatoriana, ¿cómo se encuentra el mercado de la inteligencia artificial en Ecuador? ¿Es factible dedicarse a eso en el país? ¿Podría ser una posible salida para nuestros graduados, por ejemplo? Bueno, yo como tal vez un poco lo que se ha logrado investigar dentro de nuestro país, todavía no tenemos la capacidad adecuada, ¿no? No sé si luego me podría corregir un poco Jorge Luis, que ha trabajado en ello, pero lo que puedo ver es que hay otras prioridades aquí en el país todavía. No veo que se haya invertido masivamente en lo que es este tipo de tecnologías, Big Data, en fin. Se ha hecho muchos análisis, he visto, pero de lo que también se ha logrado conocer, toda esta arquitectura necesaria para todo ese tipo de análisis es bastante costosa y creo que por ahí una empresa está iniciando. Pero respondiendo a lo que dice el estudiante, pues justamente depende de nosotros, tanto profesores como alumnos, justamente emprender en esto, ¿no? Emprender en tratar de buscar procesos de inteligencia artificial que sean más baratos, ¿no? Como un reto específicamente para lograr que para nuestro país todo este tipo de procesamientos y análisis caigan en nuestro país, ¿no? Obviamente, y aquí se pueda solucionar muchos problemas. Eso podría indicar yo. Sí, como una opinión personal, de hecho me parece interesante la nueva malla de la carrera de Ingeniería de Software que tenemos en la Universidad de las Américas, ¿no? En el sentido en que se está pensando en que uno de los pilares de la carrera sea la inteligencia artificial, ¿no? Ya es la inteligencia artificial uno de los pilares de la carrera. Y más allá de que en el país pueda estar iniciando, ¿no?, toda esta industria relacionada al análisis de datos y la inteligencia artificial, sí que he visto unos cuantos casos, ¿no? Creo que el Banco Pichincha ofrece asesoramiento en el tema de análisis de datos, por ejemplo, ¿no? Hay publicidad del Banco del Pichincha que dice, nosotros te ayudamos a iniciar tu negocio. Y no solo hablan del tema financiero, sino que también ellos tienen pues todo un departamento de Business Analytics, ¿no?, para ayudar a tomar mejores decisiones de cómo emprender. Estas empresas de telefonía creo que están haciendo algo similar también, ¿no? Claro, Movistar, de hecho, tienen grandes cantidades de datos de sus clientes. Incluso el Supermaxi, ¿no? El Supermaxi o la empresa que está detrás de todas estas cadenas de supermercados también tiene muchísima información acerca de sus clientes que también están sacando provecho ahora con el tema de la inteligencia artificial y el análisis de datos, ¿no? Jorge, no sé si tienes un comentario adicional. Sí, tengo un comentario. ¿Es factible dedicarse en el país en la inteligencia artificial? Pienso que sí. Tengo el conocimiento de una gran empresa llamada Elastic que tiene sus orígenes en Ecuador. Y esta es una empresa en la cual a nivel mundial utiliza el análisis de los datos, el análisis inteligente de todos los abonados Netflix, por poner un ejemplo. No para darle la publicidad a estas compañías, pero sí conozco consultores que se encuentran en el país trabajando para el extranjero a partir de lo que sería Machine Learning e inteligencia artificial. Entonces, esto es completamente factible. En el área de la incorporación de dispositivos sí es una deficiencia. Es muy difícil hacer la importación de productos y servicios. Para darles un caso, una vez tratamos en un proyecto de investigación importar una serie de cámaras de profundidad. Las cámaras nos costaron alrededor de los $450, el fabricante, directamente sobre el proveedor, no hicimos intermediario, pero el proceso de desanalización y el proceso de importación, de que nos llegaran a la universidad, nos costó alrededor de los $370,
cuando las cámaras costaban 450. Entonces, es una limitante que tenemos en la compra de dispositivos, pero es completamente factible hacer proyectos de inteligencia artificial en el país. ¿Sí? Muchas gracias, Jorge. Dado que no tenemos más preguntas, muchas gracias a todos los asistentes y muchas gracias a los expositores. De nuevo les recuerdo, si tuvieran alguna duda adicional, pueden contactarme por correo. Acá se lo he dejado en el chat de la reunión que hemos tenido hoy. Y de nuevo agradecerles a todos, ¿no? Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.